¿Alguna vez te has preguntado por qué sientes un dolor que no puedes nombrar? ¿Por qué, incluso en los días tranquilos, una angustia silenciosa parece acecharte desde dentro? Hay algo en ti que nunca te ha pertenecido solo a ti. Una sombra heredada, una tristeza que no comenzó en tu historia, pero que vive en tu cuerpo como si fuera tuya. Quizás lo llamas ansiedad, cansancio crónico, tristeza sin motivo. Pero, ¿y si te dijera que ese dolor, ese que llevas en el pecho como si fuera una condena, no es tuyo, es de tu madre? Sí, de la mujer que te dio la vida. De la mujer que quizá te amó lo mejor que pudo, pero que también te entregó lo que no pudo elaborar en sí misma. No, esto no es una acusación, es una clave, porque entender esto lo cambia todo. No estamos hablando aquí de culpa, hablamos de transmisión psíquica, de herencia emocional. Y si sigues conmigo en este análisis, vamos a desentrañar cada capa de este dolor silencioso. Vamos a nombrar lo innombrable, verás. Cuando estabas en su vientre, no eras solo un cuerpo en formación, eras un receptáculo vivo de emociones. No, tu madre pensaba cosas, sentía cosas, deseaba y temía. Y tú, aún sin palabras, lo absorbías todo. El embarazo no es solo un fenómeno biológico, es un campo magnético de afectos. El útero es el primer inconsciente compartido, imagina. Una copa de cristal que se llena con un líquido oscuro en recuerdos, traumas, sueños frustrados, lo que ella no pudo digerir. Tú lo engulliste por ósmosis. No había elección. Era parte del contrato silencioso de la gestación. Tú también serías el guardián de una historia que no era tuya. Y así fue como naciste, cargando ya un duelo que no era tuyo, la angustia que no era tuya, el miedo que no era tuyo. Pero ¿qué pasó? Hacerlo. Porque cuando un afecto no encuentra palabras, se convierte en síntoma. Y el síntoma no grita, sino que susurra constantemente. Algo está fuera de lugar en la clínica. Lo he visto muchas veces. Personas que vienen en busca de sí mismas y descubren que, antes de encontrar su propio deseo, deben devolverlo, que nunca les perteneció. Un hombre que tiene pánico al abandono, y solo después de mucho tiempo, comprende que ese miedo provenía de su madre, que había sido abandonada por su padre. Una mujer que no puede ser madre sin sentirse culpable, porque inconscientemente carga con el remordimiento de su madre, por haber deseado interrumpir un embarazo anterior. Son dolores heredados, y lo más cruel, actúan como si fueran propios en él. Inconsciente, fíjate, no tiene tiempo lineal. Para él, lo que vivió tu madre a los 20 años, lo puedes vivir tú ahora, como si estuviera sucediendo por primera vez. A esto lo llamamos transmisión transgeneracional. Pero no lo veas como una maldición. Piensa en ello como una llamada. Un legado que solo se puede romper cuando se reconoce en quizás estés intentando curar una herida que nunca se abrió en ti, pero que sangra en tu alma todos los días. Intentas ser fuerte, te juzgas débil por no poder superarlo, pero ¿cómo superar algo que no comenzó en ti? No has fallado. Solo estás cargando un dolor que debe ser devuelto a su lugar de origen. No para castigar, sino para liberar y la infancia. Ahí está la prueba de lo mucho que te han moldeado afectos que no comprendías. El llanto de tu madre, que oías desde tu habitación. El silencio tenso en la mesa durante la cena. La forma en que ella miraba al mundo. Todo eso se convirtió en un molde. Y lo que Elite desea, el superego, moldeado por esas experiencias, pronto reprime. De ese conflicto nace tu sufrimiento actual. Fíjate en cómo te saboteas, cómo patrones, cómo atraes relaciones que te hacen daño de la misma manera. No es una coincidencia, es el retorno de lo reprimido. Lo que fue silenciado vuelve en forma de patrón, porque la psique quiere curarse, y la cura solo llega con la conciencia. Pero, ¿por qué es tan difícil darse cuenta de esto? Porque el ego, para sobrevivir, construye defensas, la negación, la racionalización, el desplazamiento, mecanismos que protegen, pero también ciegan. Dices, esto no tiene nada que ver con mi madre, pero sigues reaccionando ante la vida, como si tuviera que cargar con su peso. No es una coincidencia. Es lealtad inconsciente. Sí, lealtad. Un niño, ante el sufrimiento de su madre, hace un pacto invisible. Yo cargaré con esto por ti. No sabe que eso tendrá un alto precio, que crecerá y sentirá una tristeza crónica, una ansiedad sin motivo. Pero el pacto está hecho y persiste hasta que el análisis lo revela, lo nombra y, entonces, permite que se rompa. Y si sientes un nudo en la garganta al escuchar esto,
Tal vez el inconsciente esté reconociendo lo que el consciente aún intenta negar. Y está bien, estamos aquí para mirar esto juntos. No con culpa, sino con valentía. Porque ese es el primer paso hacia la liberación. A reconocer que no eres solo tú, sino que también eres el campo de batalla de generaciones que no han sido escuchadas. Pero hay una salida. Y comienza aquí, escuchando, permitiéndote sentir, sin juzgar. Ya no tienes que repetir el dolor de tu madre, no tienes que continuar el ciclo. El amor verdadero no está en sufrir juntos, sino en liberarse y a liberarte. Liberarla también a ella. Te has dado cuenta de cómo ciertas emociones se instalan en ti, como si fueran naturales. Pero, cuando las miras de cerca, no tienen sentido. Con tu propia historia. ¿Cómo puede un niño crecer con una sensación de abandono si nunca ha sido abandonado? ¿Cómo puede alguien sentir culpa al vivir su libertad si nunca ha hecho nada malo? La respuesta, mi querido interlocutor, está en una verdad invisible. A la psique humana es un campo de transferencia. No solo transferimos sentimientos a los demás, sino que los absorbemos. Imagina tu infancia como un escenario silencioso, donde eras al mismo tiempo actor y espectador de una obra ya en marcha. Antes incluso de entender lo que era el amor, ya eras amado de una manera específica, con carencia, miedo, sobrecarga, expectativa, y antes de entender lo que era el miedo, ya habías sido atravesado por el miedo de tu madre. No el miedo declarado, sino el implícito, el miedo a perder, a ser traicionado, a no ser suficiente. Estas emociones son como fantasmas que se alojan en la casa de la infancia, y el niño, sensible como una esponja, las absorbe como si fueran suyas. ¿Creciste sintiendo que tenías que salvar a alguien? ¿Sintiendo que tenías que ser el fuerte, el responsable, el hijo que nunca se equivoca? Pues bien, quizás fuiste el intento inconsciente de curación de tu madre. Esto ocurre más a menudo de lo que imaginas. Cuando una mujer tiene heridas emocionales no elaboradas, abandono, abuso, rechazo, y no tiene espacio para curarlas, a menudo proyecta en su hijo o hija la esperanza silenciosa de redención. Ahora todo será diferente, piensa, y entonces naces con una misión secreta, curarla, pero esa misión no fue elegida, fue impuesta por el inconsciente. Y aquí nace el conflicto en intentas vivir tu vida, pero una parte de ti está atada a un pasado que no es tuyo. Sientes culpa cuando te alejas, miedo cuando creces, angustia cuando te realizas, porque, en algún nivel, temes traicionarla, temes dejarla sola con su dolor original. Y ese miedo paraliza. Esa lealtad inconsciente se convierte en sabotaje. ¿Alguna vez has notado cómo, al acercarte a algo bueno, una relación sana, un éxito profesional, un cambio necesario, algo dentro de ti se contrae? Como si te dijera, cuidado, estás yendo demasiado lejos. Ese algo no eres tú. Es el superyo construido a partir de los afectos de tu madre, quizás culpas, quizás miedos. Es como un tatuaje emocional invisible que dice no, sobrepeses, los límites de lo que ella soportaría. Pero la psique tiene su forma de hablar, y cuando no se la escucha, grita. Grita a través del cuerpo, de la ansiedad, del insomnio, de los sueños recurrentes, de las relaciones que fracasan siempre de la misma manera. Porque lo que no se simboliza, vuelve. Vuelve como síntoma, y el síntoma no es el villano, es el mensaje. Por eso, cuando sientes ese dolor sin nombre, ese peso ancestral que parece ahogarte, detente y escucha. Pregúntate, ¿de quién es este dolor? Ve más allá de lo racional. Recuerda momentos de tu infancia en los que tu madre lloraba a escondidas de las veces que decía, estoy bien, pero su cuerpo temblaba, de las veces que sonreía, pero sus ojos no la acompañaban. Viste más de lo que podías comprender. Ese exceso se convirtió en trauma. No el trauma de lo que pasó, sino de lo que no pudiste procesar en el niño que fuiste. Intentó dar sentido al sufrimiento de su madre. Intentó protegerla. Y para ello, renunciaste a partes de ti mismo. A ser ligero, a equivocarte, a sentir ira, a tener deseos propios. Te adaptaste a ella. Y ahora, como adulto, pagas el precio. El precio de no reconocerte a ti mismo, de vivir para complacer, de evitar los conflictos a cualquier precio, de callarte para mantener la paz, aunque te cueste la tuya. Pero llega un momento en que el cuerpo no puede más, en que el inconsciente exige ser escuchado. Y ese momento es ahora, porque estás aquí, conmigo, escuchando estas palabras, y no es por casualidad. Tu inconsciente te ha traído hasta aquí porque estás listo, listo para devolver
lo que no es tuyo. Listo para decir, con amor, mamá, te quiero, pero ese dolor es tuyo. Yo ya no puedo cargar con él. Y no, eso no es abandono, es diferenciación, es una separación saludable. Porque mientras estés mezclado con su sufrimiento, ninguno de los dos será libre. Y lo más poderoso que puedes hacer por tu madre, no, es sufrir con ella, es curarte. Al hacerlo, te conviertes en un espejo posible, a la prueba de que es posible transformar el dolor en conciencia. Ahora, detente un momento en respira, encierra los ojos, e imagínate devolviéndole con delicadeza esa carga. Imagina a tu madre, no como una figura idealizada, sino como la mujer que fue, una mujer con historia, con heridas, con elecciones y limitaciones. Mírala sin juzgarla, sino con comprensión. Y di, internamente, veo tu dolor, pero ahora elijo vivir mi vida. Y al hacerlo, también te libero. Eso es análisis. No se trata de encontrar culpables, sino de iluminar los puntos ciegos de transformar el dolor en lenguaje, el trauma en narrativa. Porque mientras el dolor no encuentra palabras, se repite como destino. Pero tal vez me preguntes, ¿y si no recuerdo nada traumático? ¿Y si mi madre fue buena, presente, cariñosa? Ahí es donde todo se vuelve aún más sutil y, por lo tanto, más profundo, porque no todo el dolor heredado proviene de palabras duras o gestos agresivos. Algunos provienen del silencio de lo que no se dijo, de lo que se sintió, pero nunca se nombró. Viene la tristeza contenida, de la rabia tragada, del deseo sacrificado. Viene de la máscara de fortaleza, esa que muchas madres se ponen para sobrevivir, y que los hijos, sensibles, perciben bajo la armadura en un niño. No necesita entender racionalmente lo que está pasando. Lo siente, y lo siente con todo el cuerpo. Si tu madre vivía en estado de alerta, aprendiste a no relajarte. Si ella no confiaba en los hombres, creciste con miedo a amar. Si ella decía que estaba bien, pero tú sentías la tensión en su piel, aprendiste a desconfiar de tu propia intuición. Y así, poco a poco fuiste absorbiendo creencias, miedos, formas de estar en el mundo que no eran tuyas, pero que pasaron a definirte. Por eso, no pienses que solo la madre ausente deja huellas. Una madre excesivamente presente también puede aprisionar. La madre que vive para su hijo, que lo ahoga con cuidados, que lo pone en el centro del universo. Esa, a menudo, no se da cuenta de que le está quitando el derecho a ser otro, a equivocarse, a alejarse, a construir una identidad separada. El amor que ahoga no es menos peligroso que el abandono, solo es más difícil de reconocer. Y aquí es donde la psicoanálisis entra como una linterna, porque el inconsciente es astuto. No se delata con palabras, sino con repeticiones. Repites relaciones en las que necesitas anularte. Te atran loss. Personas emocionalmente inaccesibles. Te sientes culpable cuando dices no. Te agotas tratando de complacer. Todo ello son ecos de la primera relación que moldeó tu mundo emocional. Recuerda, el yo es una construcción. Se forma en el choque entre el deseo del ello, las exigencias del superyo y las imposiciones de la realidad. Pero antes de eso, se moldea en el espejo del otro. Y ese otro, en la infancia, es la madre. El bebé, al mirar a los ojos de su madre, descubre que existe. Pero ¿qué pasa cuando esos ojos están llenos de tristeza, o de expectativa, o de culpa? Aprende que, para ser amado, debe ser lo que ella espera. Y así comienza el abandono de sí mismo. No es casualidad que tantos adultos se sientan perdidos, sin propósito, desconectados de quienes son. Fueron entrenados para ser lo que sus padres, principalmente sus madres, necesitaban que fueran, y ahora, sin darse cuenta, viven en busca de la validación que nunca les fue dada por completo. Porque una madre que sufre, aunque ama, no puede mirar a su hijo de forma íntegra. Lo ve a través del prisma de su propio dolor. Y eso duele a Anne. No se trata de juzgar a la madre. Se trata de comprender al niño herido que fuiste y darle lo que no recibió: acogida, validación, espacio para existir. Porque mientras ese niño interior viva abandonado, seguirás saboteándote, seguirás atrayendo relaciones que confirman tu dolor, seguirás intentando ser perfecto para merecer amor. Ni mira, no necesitas entenderlo todo racionalmente. El inconsciente se revela en fragmentos, en un sueño, en un acto fallido, en una emoción desproporcionada. A veces, el llanto llega sin previo aviso. La angustia aparece sin causa aparente. Es el retorno de lo reprimido. La psique no quiere castigarte, quiere liberarte. Y para ello, necesita que escuches. Escucha a tu cuerpo. Guarda recuerdos que tu mente
ha olvidado. Escucha a tus relaciones, reflejan tus fantasmas. Escucha tus patrones. Son guiones antiguos que piden una nueva versión. Y sobre todo, escucha tu dolor, porque es una brújula. Te indica el lugar donde se ha perdido algo, y hay que rescatarlo. No estás roto, estás sobrecargado por historias que no son tuyas. Pero ahora tienes una elección: a seguir repitiendo o empezar a reescribir. Y eso comienza con un gesto sencillo pero profundo. Preguntarte, con brutal honestidad, ¿esto que siento es mío? Quizás llores al hacerte esta pregunta. Quizás sientas culpa, ira, alivio, no importa. Lo que importa es permitir que la verdad salga a la luz. Porque solo lo que se ve puede transformarse. Solo lo que se nombra puede reinterpretarse. Y solo lo que se acepta puede, por fin, dejarse atrás. Este es el trabajo analítico: en excavar con cuidado, nombrar con valentía, transformar con amor. Y si has llegado hasta aquí, debes saber que ya has comenzado este proceso. Porque el que llevas contigo puede que no sea tuyo, pero la cura sí lo será. Y ahora llegamos al punto más delicado de nuestro análisis. El momento en el que te das cuenta de que, al intentar salvar a tu madre de su dolor, acabaste olvidándote de ti misma. Esto es más común de lo que se imagina. Un niño que percibe la fragilidad de su madre intenta, inconscientemente, llenar ese vacío. Lo hace con sonrisas forzadas, con silencios dolorosos, con comportamientos ejemplares. Se convierte en el niño perfecto o en el rebelde que atrae la atención. Dos caras de la misma moneda: el deseo de ser visto, de ser necesario, de curar lo que no se puede curarlas. Y así es como se construye una trampa afectiva. El niño crece creyendo que su valor reside en ser útil, en ser un apoyo, en ser indispensable para los demás. Y lleva esta lógica todas sus relaciones. Se entrega demasiado, tolera demasiado, espera demasiado, tiene miedo de imponer límites, de decir no, de elegirse a sí mismo, porque en el fondo teme que al alejarse, el otro, ese otro materno internalizado, se derrumbe. Y así se repite el ciclo en salvar a los demás, mientras se abandona a uno mismo. Pero hay algo aún más profundo a la identificación con el dolor materno. El niño ve sufrir a su madre, no entiende por qué, y concluye que si ella, la figura más importante del mundo, sufre, entonces el sufrimiento debe ser el estado natural de la vida. Y así, interioriza el sufrimiento como identidad. Y a no confiar en la alegría, a desconfiar de la paz, porque algo dentro de ella le dice: esto no dura, en el dolor volverá. ¿Conoces esa voz? La que sabotea los momentos buenos, la que crea problemas cuando todo parece ir bien. Esa voz es el eco del dolor que no has podido curar, pero que tampoco has podido abandonar, porque se ha convertido en parte de quien crees que eres. Pero la verdad es que tú no eres ese dolor. Tú eres quien ha sobrevivido a él. Aquí buscando comprenderlo, darle un nuevo significado, liberarte de él. Y eso es un acto de enorme valentía, porque exige que te separes psíquicamente de tu madre, no en el sentido de rechazarla, sino de diferenciarla, de entender que lo que ella vivió no tiene por qué ser tu destino, que tu vida puede ser otra, que tu amor por ella no depende de cuánto sufres y sí puedes sentir culpa al hacerlo. Culpa por crecer, por alejarte, por romper el pacto invisible de sufrimiento compartido. Pero esa culpa es el último mecanismo de defensa. Es la última barrera entre tú y la libertad emocional. Porque el amor verdadero no exige sacrificio, florece en la autenticidad. No tienes que repetir su historia. No tienes que fracasar para superarla. No tienes que sufrir para demostrar que la quieres. El mayor regalo que puedes hacerle a tu madre y a ti mismo es vivir una vida plena. Una vida que ella quizá no pudo vivir, pero tú sí puedes. Y eso comienza con pequeños gestos, decir no cuando sea necesario, elegir tus propias verdades, escuchar tus deseos, cuidar tu cuerpo, cuidar tu energía, dejar de darte por completo a quienes no te corresponden, entender que tu existencia no necesita justificación, ya es valiosa por sí misma. Fíjate en tus relaciones. ¿Cuántas veces te pones en el papel de cuidador? ¿Cuántas veces sientes que tienes que sacrificarte? ¿Cuántas veces atraes a personas que te utilizan emocionalmente? Todo eso son repeticiones de la relación original, y cada repetición es una petición del inconsciente. Mira esto, entiéndelo, libérate. Si sientes que vives en un eterno deje vu emocional, no es una coincidencia, es estructura psíquica que repite un dolor no simbolizado. Y solo hay una salida,
a simbolizar, dar palabras a lo que se ha vivido sin lenguaje, dar sentido a lo que se ha sentido como caos, dar narrativa a lo que se ha vivido como ausencia. Y es en este proceso donde te reencuentras, porque en el fondo del dolor heredado hay un deseo tuyo, auténtico, esperando a ser descubierto. Un deseo que no tiene que ver con las expectativas maternas, con los modelos familiares, con los roles heredados, un deseo que es solo tuyo. Y cuando lo encuentras, todo cambia. Empiezas a tomar decisiones más conscientes. Empiezas a salir de relaciones tóxicas. Empiezas a construir una vida que tiene sentido. No porque estés completamente curado, sino porque estás en contacto con la verdad. Y la verdad, aunque sea dolorosa, es liberadora. ¿Y sabes lo más bonito de todo esto? Al curarte, también curas parte de la historia de tu madre. Porque demuestras, aunque sea inconscientemente, es posible en que hay una salida, que el amor puede renovarse, que el dolor puede transformarse. Estás aquí, ahora, escuchando esto, porque ha llegado tu momento de mirarte, Anne, de elegirte, de devolver lo que nunca fue tuyo, de tomar lo que te pertenece en tu cuerpo, tu historia, tu deseo. El dolor que llevas dentro quizá haya comenzado en ella, pero la curación comienza en ti, ahora que empiezas a ver la delgada línea entre lo que es tuyo y lo que es de ella. Surge una pregunta inevitable. ¿Qué hacer con todo esto que ahora veo? Porque ver duele. La conciencia, al contrario de lo que muchos piensan, no trae alivio inmediato que Mao. Desestabilizado exige una reestructuración psíquica. Es como si toda la arquitectura interna tuviera que ser reconstruida, ladrillo a ladrillo, sin perder el techo que protege. Pero es también aquí donde comienza la verdadera libertad. Porque solo quien ve con claridad puede elegir con autonomía, y en ese proceso es común sentir ira. Ira hacia la madre, el padre, la infancia, la vida. Ira por haber sido cargado con cargas que no pediste. Esa ira, a menudo, es reprimida por amor, porque nos enseñaron que amar es aceptar todo, que honrar a los padres es olvidar sus defectos. Pero la psique no funciona así. Lo que se reprime no desaparece, sino que vuelve, en forma de culpa, de tristeza crónica, de autosabotaje. Y esa ira debe ser acogida, no alimentada, sino escuchada, porque es la voz del niño herido, que por amor se cayó durante demasiado tiempo. No eres un desagradecido por reconocer lo que te dolió. Eres honesto, y solo la honestidad cura. Decir, me hicieron daño, no es acusar, es reconocer, es poner nombre a lo que estaba reprimido. Y al hacerlo, ocurre algo mágico. Empiezas a sentir compasión. No piedad, ni sumisión, sino compasión. Real, porque te das cuenta de que tu madre también fue hija, que también cargó con dolores que no eran suyos, que tal vez nunca tuvo la oportunidad de pasar por ese mismo proceso. Y eso no la exime, pero la humaniza. Y te liberas no por un perdón superficial, sino por la profunda comprensión de que todos somos víctimas de víctimas. Es en este punto donde el análisis alcanza su fuerza transformadora, porque ya no estás atrapado en el binomio culpable o inocente en estas. Más allá, ves las cadenas invisibles que han atado a generaciones, y al verlas, puedes elegir no continuar el ciclo. Puedes decidir que tu historia no se escribirá con el mismo guión, que tu maternidad, tu paternidad, tus vínculos afectivos no se verán contaminados por el dolor heredado. Porque ahora lo sabes, Annie, mira, esto no es un proceso lineal. Habrá recaídas, días en los que te sentirás débil, tentado a repetir, días en los que la vieja culpa te susurrará que estás siendo egoísta. Pero ahora tienes herramientas, tienes lenguaje, tienes conciencia, y con eso puedes hacer algo radical, permanecer contigo mismo, quedarte con tu propio dolor, sin externalizarlo, sin huir, sin anularte. Ese es el verdadero acto de madurez emocional, soportar tu propio desamparo. Y créeme, cuando logras hacerlo, todo cambia. Las relaciones dejan de ser un lugar de salvación y se convierten en un encuentro. Dejas de buscar en el otro a la madre que no tuviste, al padre que no vino, al abrazo que nunca te dieron. A bastarte a ti mismo. Y entonces, paradójicamente, es en ese momento cuando te vuelves realmente disponible para amar, porque ya no amas para llenar, sino para compartir. Quizás estés llorando ahora, o sintiendo un nudo en el pecho. Salirán es el inconsciente moviéndose, es la verdad encontrando un camino. No lo interrumpas, no lo racionalices. Solo es porque el dolor que se siente es el dolor que se desvanece, y cuando se desvanece, da paso a lo que es tuyo por derecho,
a la alegría. No la alegría superficial de las redes sociales, sino la profunda sensación de estar completo en ti mismo. Ya, no tienes que cargar con lo que no es tuyo. No tienes que seguir siendo el apoyo emocional de nadie. Sí, puedes amar a tu madre, pero como adulto. Y eso significa mirarla con empatía, sin fusionarte con ella. Honrar su historia, sin repetir. Estar presente, sin desaparecer, y más. Ahora, puedes empezar a construir una nueva identidad. No la que fue moldeada para complacer, para proteger, para encajar, sino la que nace de tu deseo auténtico, de lo que te mueve, de lo que te emociona, de lo que te conecta con la vida. Y eso requiere escuchar tu interior en silencio, valentía, porque el deseo verdadero no grita, susurra, y hay que estar atento para escucharlo. Te invito, ahora, a cerrar los ojos, respirar profundamente y preguntarte, ¿qué quiero de verdad? No lo que esperan de mí, no lo que me enseñaron a desear. ¿Qué es lo que yo, en lo más profundo de mi alma, anhelo? Quizá la respuesta sea clara, quizá venga en imágenes, quizá en lágrimas, pero vendrá, porque el inconsciente lo sabe y habla. Cuando tú escuchas el dolor que llevas contigo, no es tuyo, pero el deseo que late en ti, y es la semilla de tu nueva vida has llegado hasta aquí. Y eso, por sí solo, ya es un acto revolucionario. Afrontar el origen del dolor, reconocer lo que no es tuyo, atravesar los sentimientos contradictorios y no huirán. Esa es la esencia del trabajo analítico. Y ahora, nos encontramos ante la pregunta final. ¿Qué hacer con la libertad que surge cuando se deja de cargar con el dolor de la madre? En primer lugar, hay que entender que la libertad psíquica no es la ausencia de conflicto. Al contrario, exige una conciencia constante. La libertad es la posibilidad de elegir cómo actuar y no repetir como un autómata. Antes, te guiaban lealtades invisibles, patrones heredados, culpas que te ataban a un dolor ancestral. Ahora empiezas a darte cuenta de que puedes vivir por ti mismo. Pero, ¿qué significa vivir por uno mismo? Significa autorizarse a ser así de simple y así de radical. Significa reconocer tus deseos, tus límites, tus sombras. Significa asumir que no eres responsable de la felicidad de nadie, ni que tienes que fracasar para que los demás no se sientan superados. No has venido al mundo para arreglar historias anteriores. Has venido para escribir la tuya y escribir tu propia historia. Es el mayor gesto de amor que puedes ofrecer, incluso a tu madre, porque al liberarte la demuestras que ella también podría haber elegido algo diferente. Rompes el espejo de la repetición y abres un nuevo camino. Y en ese camino, el amor ya no proviene del sacrificio, sino de la presencia. Aprendes a estar sin borrarte, a amar sin perderte, a cuidar sin enfermar. Y aquí, en este preciso momento de nuestro análisis, quiero que mires dentro de ti y te preguntes, ¿quién soy yo sin este dolor? Esta pregunta da miedo, lo sé, porque durante mucho tiempo, el dolor ha sido tu identidad, ha sido tu compañero, tu lugar de pertenencia, tu motivo para ser aceptado. Y soltar ese dolor es también morir un poco, morir a la versión antigua de ti mismo. Pero solo en ese duelo simbólico pueden hacer algo nuevo. Así que sí, permítete vivir ese duelo. Llora lo que no has vivido. Lamenta lo que no has tenido. Honra al niño que fuiste. Pero después de eso, elige, vivir como adulto, elige amar sin cargas. Elige existir sin pedir permiso. Allá no tienes que justificarte, ni explicarte, ni ser el terapeuta de los demás. Tu compromiso ahora es contigo mismo. Y eso exige decir sí a lo que te expande y no a lo que te encoge. Exige reconocer que tu energía es sagrada, que tu presencia no es una obligación, es una elección, que tu vida ya no puede ser una disculpa por haber nacido Han, y tal vez tengas miedo de perder a personas al hacerlo, Han. Es posible. Pero si alguien solo te ama cuando estás herido, ese amor es chantaje. Y la cura exige que te alejes de lo que te enferma, incluso si tiene forma de afecto. Porque el amor verdadero no te pide que te lastimes para permanecer. Celebra tu curación. Crece contigo, Waila Curation, querido amigo. No es un punto de llegada. Es un proceso continuo. Es una decisión diaria de no traicionarte a ti mismo. De escuchar al cuerpo, a los sueños, a los silencios. De decir la verdad, aunque timbos. De no huir más de ti mismo. De mirarte al espejo y reconocer, yo soy el autor de mi historia. Y si has llegado hasta aquí,
debes saber que ya has empezado a reescribirla. Cada palabra escuchada, cada emoción sentida, cada recuerdo accedido, todo ello ha sido un acto de descolonización psíquica. Has empezado a sacar de tu alma lo que no te pertenece. Has empezado a devolver a su origen lo que te pesaba. Why? Sabrá todo. Has empezado a volver a casa, a tu hogar interior, el que siempre ha estado ahí, esperando a que lo habites de verdad, Ann. Y con esta imagen, concluyo nuestro análisis. Tú, frente a ti mismo, sin las ataduras del pasado, sin los pactos inconscientes, sin la necesidad de cargar con un dolor que no es tuyo. Solo tú, Ann íntegro, real, incapaz de amar, de equivocarte, de volver a empezar ahora. Respira hondo, sienten, callan, y escucha esta última frase, no como un consejo, sino como un recordatorio de tu verdad más profunda. El dolor que llevas no es tuyo, pero la libertad de dejarlo ir sí lo es. Ann, si este análisis te ha llegado, escribe en los comentarios. Me libero. Tu verdad puede ser el espejo de la curación de otra persona. Hasta nuestro próximo encuentro.